Señores, señores, bienvenidos a la iglesia. O tal vez no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hoy vamos a hablar de esto y acerca de los servicios en línea que hemos estado teniendo y qué dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia.
Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro servicio, nuestro estudio bíblico en línea los miércoles por la noche. Y bueno, mencioné servicio, así que vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es la iglesia? Es lo que estamos haciendo, es la iglesia. Y bueno, la respuesta que nos ha estado dando nuestro pastor estas semanas es que no, la iglesia no es los servicios en línea que estamos teniendo. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? Hoy vamos a responder esas preguntas. Y para eso tengo conmigo aquí al pastor Luis David, como siempre. Tenemos a Will, que nos acompaña una vez más. Y miren a quién está con nosotros hoy, a Jensel Cárcamo. Jensel, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Es bueno verte, bro, que estás vivo y sanito. Sí, sí. Vivito y coleano. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Libby y Baby David? Está muy bien, gracias al Señor por la misericordia del Señor, y es un gozo estar aquí con ustedes. Qué bueno. Danos en un minuto, ¿qué has estado haciendo últimamente? Bueno, hemos estado produciendo los videos, trabajando aquí en Highview como asistente de comunicaciones en el área de los videos y todo lo que tiene que ver con todo lo que está saliendo de Highview en español y Highview en inglés. Entonces, gracias al Señor por eso, que nos permite estar tras cámaras, pero hoy aquí pues nos permite estar aquí frente a ustedes también y frente a usted. Gracias a ti, hermano, que has estado haciendo esto por la iglesia. Y bueno, vamos a hablar de qué es la iglesia. Últimamente se nos ha estado recordando el pastor en los servicios en línea, que lo que estamos haciendo no es la iglesia. Es una medida que hemos tomado dadas las circunstancias. Pero entonces, ¿qué es la iglesia, pastor Luis David? Sí, yo creo que el contexto en el cual yo digo que eso que estamos haciendo ahorita los domingos no es la iglesia, es el contexto en el que se ha hablado mucho en estos últimos años de tener online church, ¿no? La iglesia en línea, la iglesia en que uno nunca necesita congregarse. Antes de todo esto de la pandemia, se promocionaban algunas iglesias como que ellos nunca se reunían en físico, solamente era en línea, ¿no? Y esto va totalmente en contra del diseño bíblico de qué es la iglesia. Entonces, yo creo que algo que queríamos enfatizar y recordar a las personas es que una vez que esto se vuelva a normalizar, que estemos congregándonos, que estemos asistiendo físicamente a la congregación y adorar al Señor, que ellos no digan, bueno, es lo mismo, puedo quedarme en la casa este fin de semana, puedo ir a la iglesia el otro fin de semana, porque al final estoy yendo a la iglesia si lo estoy viendo en línea. Ese es el contexto en el cual yo digo que no es la iglesia. Sin embargo, la iglesia es mucho más que el asistir el domingo, ¿no? Uh-huh. La iglesia es una realidad espiritual, es una realidad que Cristo ha creado, que Él ha comprado con su sangre, que Él sostiene, que Él une con su espíritu, y por supuesto que seguimos siendo la iglesia y nada puede destruirnos, ¿no? No solo seguimos siendo la iglesia universal en todo el mundo, unidos en el mismo espíritu, en el mismo evangelio, con el mismo Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bajo la misma palabra, sino que también seguimos siendo la iglesia local, a pesar de que estemos en momentos difíciles, ¿no? Por ejemplo, si uno de nuestros miembros se enferma y de repente está en el hospital por varias semanas o varios meses, él no deja de ser la iglesia local por eso, ¿no? Sin embargo, en circunstancias normales, nosotros entendemos la necesidad, lo esencial que es para la iglesia el reunirse físicamente. Y esto viene, yo creo, de parte de la misma palabra que se usa para definir a la iglesia, la palabra griega eclesia. Muchas personas se preguntan qué significa esa palabra, y esa palabra significa congregación o asamblea, ¿no? Aquellos que han sido llamados a estar juntos, ¿no? Entonces, yo he compartido varias veces que la idea que yo tengo en mente los domingos es cuando Dios llama a su pueblo
a salir de Egipto, a reunirse en el desierto para adorarle, ¿no? Está congregando a su pueblo, está convocando a su pueblo a hacer algo, a congregarse físicamente. Entonces, si algunos hubieran dicho, mira, yo me voy a quedar en Egipto por cartas me vas a estar, para no decir por teléfono o por video, ¿no? Por cartas me vas a estar comunicando qué pasó allá, ¿no? Eso no es que él obedeció a Dios al asistir y congregarse y el llamado, la convocatoria de Dios a congregarse, a adorarle. Entonces hay un elemento físico de reunirse en obediencia al llamado de Dios, a adorarle a Dios, ¿no? Esa es mi respuesta. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, solo quisiera comentar quizá una teología de qué es el ser humano, ¿no? El ser humano no es solamente un alma, el ser humano es la unidad de un alma con un cuerpo. Y así como nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra, se encarnó como un ser humano genuino, con alma y cuerpo, y habitó entre nosotros. No nos habló por videollamada, no nos habló por cartas solamente, nos habló en su venida física, ¿no? Y nosotros, como discípulos de Cristo, también somos llamados a vivir ese tipo de vida encarnacional en la que nosotros vivimos con otros seres humanos, con unidades de alma y cuerpo. Y cuando nosotros morimos, el alma va a dejar el cuerpo por un tiempo hasta que Cristo venga y otra vez nuestra alma se une al cuerpo en la resurrección de los muertos. Entonces, es importante entender ese concepto de qué es un ser humano también. Cuando hablamos de qué es la iglesia. La iglesia es un grupo de seres humanos físicamente congregados en una asamblea, convocados por Dios para ser el pueblo de Dios en un lugar físico. Me gusta eso de que siempre hemos sido cuerpo y alma y siempre vamos a ser por toda la eternidad cuerpo y alma, ¿no? Algo que la gente no piensa mucho, ¿no? Y me llama la atención que dijiste que somos llamados y me recuerda a Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y me llama la atención que usa mucho la palabra llamó, ¿verdad? Y tú decías que eso es eclesía, y que viene del verbo kaleo, que significa que hizo el llamado a congregarnos, a la asamblea, a los salvos, a los que Él llamó. Y en esta cadena, ¿verdad?, de salvación, Él nos llama a nosotros a un llamado de ser adoptados en Cristo, unidos a Cristo, unidos a la familia de Dios. Somos parte de esa familia. Y Él nos llamó no solo a estar sentados, ¿verdad?, viendo videos en la casa, sino nos llamó a ser la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y ese llamado es ese llamado a la salvación primero, pero un llamado también a servir, un llamado también a honrarle a Él, a glorificarle a Él. Y es un llamado también a congregarnos juntos como la familia de Dios que somos, como el llamado del Rey que nos hizo a nosotros para congregarnos. Y quiero leerles lo que dice la confesión de Mensaje Bautista de Fe de 1689, que es la iglesia. Dice: la iglesia es universal, católico universal, que con respecto, católico significa universal en este sentido, ¿verdad?, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa del cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, y eso es una realidad que necesitamos entender. Él es el Rey y Señor, y una realidad, como decía Will, de la encarnación, de parte de que Dios quiere que nosotros seamos personales, como Él es personal, nos creó seres personales, nosotros no debemos pedir a la iglesia que haga mejores videos, o a los pastores, o a la congregación. Debemos clamar a Dios para que Dios, pronto esto pase y nos podamos reunir en persona, nos podamos ver cara a cara otra vez, rendirnos cuentas unos a otros, edificarnos, crecer en Cristo, crecer en edificación, en la multiforme sabiduría de Dios, como dice la Biblia. Yo creo que una pregunta que surge de todo esto que estamos diciendo es
quizá nos están viendo y dicen, oye, pero me está diciendo básicamente que lo que estoy haciendo ahorita está mal, o lo que estoy haciendo los domingos está mal, y ya me siento mal de ver los domingos del servicio. Y ya de por sí yo sé que hay bastantes familias que, bueno, yo creo que todos nosotros estamos un poco desanimados de no poder congregarnos, ¿no? Entonces también surge esta pregunta, ¿por qué estamos haciéndolo entonces? ¿Por qué estamos transmitiendo en video los domingos? ¿Es algo malo? ¿Es algo que no debemos hacer? Claro, porque la mayoría de las iglesias optaron por hacer eso, pero sabemos que la iglesia, por ejemplo, de Mark Dever, ellos dijeron, no vamos a hacer servicios en línea hasta que nos podamos reunir otra vez. Sí, es un tema difícil, ¿no? Y por supuesto, cada iglesia es autónoma, cada iglesia toma sus decisiones, y yo creo que la forma más saludable muchas veces de lidiar con todas esas situaciones es enfócate en tú ser fiel, y no tanto en compararnos unos con otros. Pero yo creo que es esencial que nosotros como pastores, como líderes, podamos buscar formas de comunicar la palabra de Dios a la congregación. Estamos estudiando la carta de Timoteo, de Tesalonicenses, ¿no? Y en esas cartas Pablo recuerda cómo fue el ministerio y él recuerda cómo fue la palabra de Dios, no la de los hombres, no porque él haya sido un hombre y esté usando palabras humanas que haya cambiado a los tesalonicenses, sino que lo que habló fue la palabra de Dios. Y al final, esa proclamación muy humana, muy normal, de un mensaje muy divino, muy espiritual, que es la palabra de Dios, es lo que produce transformación. Entonces, por eso es que los misioneros, los pastores, todos los ministros de todas las épocas cristianas han entendido la importancia de llevar la palabra de muchas maneras, ¿no? Imprimir Biblias, traducir Biblias, escribir tratados, escribir libros, llevar mensaje por las calles, hacer películas o usar arte, usar todo lo que nosotros tenemos para comunicar la palabra, el mensaje del evangelio. Y algo que nosotros podemos ver es que en la antigüedad había tecnología, siempre ha habido tecnología. Lo que pasa es que nosotros tenemos que definir bien qué es tecnología. No tenemos una idea muy contemporánea de tecnología, pero tecnología es todo instrumento que te facilita hacer un trabajo. Entonces, por ejemplo, la imprenta. Exacto. Las cartas mismas que está escribiendo Pablo es una forma no física en la que él se está comunicando con las iglesias en las que él no puede estar, en las que él está llevando la palabra de Dios a las iglesias, en el que él está animando, exhortando, pastoreando las iglesias, por medio de la tecnología de ese tiempo. Igual en la época de la Reforma, que se inventó la imprenta, la forma de imprimir libros. Antes de que se inventara la imprenta, era extremadamente difícil producir un libro. Luego de la imprenta se podía más rápidamente producir copias de libros. Y eso hizo que se escribieran muchos libros, que se escribieran muchos tratados, que se escribieran muchas traducciones a la Biblia. Y cuando nosotros estamos reproduciendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, formas en las que estamos comunicando la palabra de Dios, no estamos haciendo algo malo, no estamos haciendo algo raro, nuevo, que nunca se ha visto. Estamos simplemente usando la tecnología de nuestro tiempo que más directa y efectivamente puede comunicar el mensaje del evangelio y la palabra de Dios. Y quiero afirmar eso, ¿verdad? Que Dios decidió usar la predicación para salvar, y como dice Romanos, ¿verdad? 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estoy totalmente de acuerdo con el pastor que dice que es necesario la predicación en estos tiempos, porque es necesario que las ovejas sigan alimentándose, que la palabra del Señor siga siendo llevada. Es necesario y es bueno todos estos videos, y a mí me encanta hacer videos, ¿verdad? Y es bueno hacer todo esto, pero hay una realidad que ustedes la han vivido ahí sentados también, y yo también. Hay un anhelo por volvernos a encontrar, y esa es una realidad de la iglesia personal, de un Dios personal,
que quiere que que estemos juntos. Y que este tiempo, hay un libro bien pequeño, se llama Facebook, de Tim Chester, que me encanta porque es tan bueno, es tan muy buena doctrina y muy relevante para estos tiempos. Y él menciona que uno de los problemas de estar ahí sentado en tu casa es que tú te puede gustar y te puedes convertir en tu propio Dios. Yo apago el televisor cuando yo quiero, yo tengo la autoridad, yo soy el rey, yo gobierno, yo llamo a quien quiero, yo hago lo que quiero, y estoy ahí tranquilo. Y esa es una realidad que no debemos acomodarnos, sino que debemos decir: ¿a quién puedo llamar hoy? ¿A qué hermano puedo llamar hoy para animar, para decirle que estoy orando por ti? Y todas esas cosas. ¿Qué cosas podemos hacer que nos saquen de esa comodidad y volver a este diseño que Dios nos ha dejado de seres personales y que, con personas? Porque la realidad es, como el pastor John Piper decía, la realidad es que los hermanos con los que Dios te ha puesto hoy en la iglesia local, tú vas a estar con ellos por la eternidad. Entonces, que este tiempo sea para pulirnos y para que por la eternidad estemos adorando con ellos. ¡Qué bendición! Que voy a estar con ustedes. Así que cualquier aspereza entre nosotros debe de ser puesto ante Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos llama a esa realidad. Sí. Quizá solo agrego, nosotros estamos añorando volver a congregarnos como iglesia. Eso es algo muy bueno, pero también a la vez estamos añorando la asamblea de todos los santos. Amén. En Apocalipsis capítulo 7, que dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Nosotros estamos añorando sobre todo ese día, pero también en lo que estamos esperando, añoramos el día en el cual podemos estar juntos como familia, como una representación local de ese día que va a venir. Yo creo que unos versículos que ilustran toda esta situación en el que es raro lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En este estudio bíblico. Porque dice, bueno, estamos produciendo un video que está comunicando que nosotros queremos que estés incómodo viendo videos. Sí. Y sin embargo, queremos que sigas viendo los videos para alimentarte en estos tiempos que son extraordinarios. Entonces, ¿cómo se ve eso en la Biblia? Y yo creo que el mejor ejemplo que he visto es acá, mientras estaba estudiando la carta de Tesalonicenses. Pablo tiene una situación, casi la misma situación, sin embargo, en una época diferente. Primera de Tesalonicenses 2, del 17 a 3, versículo 2. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Entonces Pablo está diciendo, otra vez, Primera de Tesalonicenses 2, 17. Dice que ellos como el apóstol y los que estaban con él, los líderes, fueron separados de la iglesia en Tesalonicenses, de los tesalónicos, por un poco de tiempo. Dice, no es por siempre, es temporal. Hemos sido separados temporal. Tú y yo hemos sido separados temporal. Todos nosotros no nos podemos congregar, estamos separados temporalmente. Pero esa separación, dice, es de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, él está otra vez recordando, en corazón estamos unidos y estamos constantemente viendo y trabajando diligentemente en formas de lograr volver a vernos de vista, volver a vernos físicamente, con mucho deseo para ver vuestro rostro. Versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Acaso ese no es un gran resumen de lo que está pasando ahorita? Queremos vernos, queremos congregarnos, sin embargo, vemos este estorbo que hay de enfermedad,
y de tantos otros elementos que hay, ¿verdad? Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra corona de gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, entonces, queriendo este deseo, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Estos videos son ese Timoteo que nosotros estamos enviando para llevar exhortación, ánimo, Amén. respecto a la fe, y viene producido de una incapacidad de comunicarnos, incapacidad de congregarnos por causa de la enfermedad, por causa del Satanás, en el que nosotros, no soportando más, queriendo exhortarlos y animarlos en la fe, hemos enviado mensajero que para nada sustituye el que Pablo pueda estar con ellos. Entonces, yo creo que esa es una ilustración perfecta para lo que estamos tratando de hacer. El punto no es, bueno, con Timoteo tenemos, ya no queremos ver más nunca a Pablo, ¿no? No, pero el punto también es, reciban a Timoteo bien como ese expresión de amor y de cariño y de cuidado pastoral, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas de incomodidad y de que sigan viendo los videos, ¿no? Dos realidades entonces. Número uno, esta no es la iglesia, pero la iglesia Highview en español sigue existiendo, nada más que no nos estamos reuniendo, y durante ese tiempo hagan uso de estos videos que estamos haciendo para animarlos, para poder escuchar la palabra de Dios. Y los domingos, sentarnos a las 12 del día y no andar por ahí, medio hago algo y medio... No, sentarme con mis niños para adorar. Así que hagan uso de los videos y añoramos, como dijo Will, por ese tiempo en el que nos podamos reunir todos juntos. Qué buen ánimo. Ya me animaron, muchachos, para ver los videos, pero para decir, esto no es la iglesia y queremos ya reunirnos. Bueno, ya para pasar al otro tema, Will, ¿me harías el favor de rapidito, ya para resumir, cómo nos define el hermano John Piper lo que es la iglesia? Sí, una definición del hermano John Piper no es la única definición, ¿verdad? Pero es una definición útil y creo que bíblica. Desde la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo, las cuales son el bautismo y la cena del Señor, y bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Algo que yo quiero mencionar antes de pasar a la siguiente pregunta, y yo quiero que me escuchen bien y claro y fuerte, y es que quizá hay que ser más precisos en esta frase de que esto no es la iglesia, o de que esto no es la iglesia. Siempre los cristianos hemos creído que la iglesia local sigue existiendo, nunca termina, ¿no? No es que hemos dejado de ser la iglesia, por eso quizá puede confundir eso. Sin embargo, hay formas diferentes en el que la iglesia existe. Está la iglesia congregada en asamblea, la iglesia reunida, y está la iglesia esparcida, ¿no? Está la iglesia enviada, está la iglesia deployed, ¿no? Está cada domingo que nosotros terminamos el servicio, el lunes seguimos siendo la iglesia, pero no estamos congregándonos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siendo la iglesia esparcida, la iglesia enviada hacia todos los lugares donde estamos. Entonces, en estos momentos, seguimos siendo la iglesia, sin embargo, no nos estamos reuniendo como una iglesia congregada o reunida, sino que hemos estado por un tiempo prolongado como una iglesia enviada o esparcida, ahí en tu vecindario, ahí en tu familia. Hay una frase que ha estado muy, muy popular en las redes sociales que a mí me encanta, que dice: le pedimos a Dios que nos enviara al lugar donde había más necesidad, y Dios nos envió a nuestro hogar. Entonces, eso quizá también tiene ese sentido de que somos la iglesia y simplemente hemos sido enviados y estamos esparcidos
por todo este periodo hasta que podamos volver a congregar. Siguiendo la ilustración del pastor, ¿verdad? De que todo esto es necesario y esta enfermedad nos está obstruyendo, ¿verdad? Y Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3:14 al 16, y le dice: esto te escribo, pongamos esto, te hago este video, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero le dice: pero si tardo en que pronto nos volvamos a ver, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y se refiere ahí a la familia de Dios también, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, es importante, como decía el pastor, nosotros estamos haciendo estos videos y nuestro deseo es volver a verte pronto, pero por ahora, que toda la predicación del pastor el domingo, que lo que el Señor hace a través de los devocionales, que nuestro hermano Osvaldo, Esther y muchos más están preparando, si eso te edifica y te lleva a Cristo, a las Escrituras, es para que sepas cómo conducirte en tu vida, con tus hijos, para que el Señor te guíe en este baluarte, ¿verdad? Que es Cristo la cabeza de la iglesia, Cristo la cabeza del hombre, de nosotros, y también que nosotros podamos liderar a nuestras familias con la verdad, que el baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Gracias, Ansel. Y pastor, creo que eso es lo más importante que teníamos que escuchar hoy. Highview en español sigue existiendo, la iglesia sigue existiendo, pero no la iglesia congregada. Qué bueno que hiciste esa muy importante y clara distinción. La iglesia congregada es lo que ahorita no hay y es lo que esperamos que haya otra vez, porque es lo óptimo, es lo que nos llamó el Señor. Pero mientras tanto, Highview en español, tú sigues siendo Highview en español, y esperamos por ese día en el que nos podamos reunir otra vez. Muy bien, hermanos, lo que voy a hacer ahora entonces es, yo les voy a decir, porque sabemos que en Highview en español tal vez la mayoría está convencida, sí, tenemos buen concepto a la iglesia y nos queremos reunir otra vez, pero hay muchos dichos por ahí afuera que la gente dice acerca de la iglesia, así que yo voy a hacer como que yo soy el que cree esas cosas, se las voy a decir y quiero que ustedes me den... Que ustedes me regañen. Te corrijamos. Me corrijan, pero con amor, por favor. Ok, la primera es esta. Yo soy la iglesia. A donde yo voy, a donde yo estoy, en mi casa, yo soy la iglesia. ¿Qué piensas tú de eso, pastor? Que suena bonito y hay cierto grado de verdad en esto, pero dime, ¿qué me dices a eso de yo soy la iglesia, pastor? Gloria a Dios, hermano. ¿Y a qué iglesia eres miembro? ¿No? Pero es que Jesús y yo estamos juntos y pues, yo soy la iglesia. ¿No estás congregándote siendo miembro de alguna iglesia local? Pues a veces voy a esta iglesia que está por allí, por aquí en Lugo, pero la verdad no, yo me quedo en mi casa y leo mi Biblia, escucho música cristiana y yo soy la iglesia. Bueno, Qué raro. yo creo que es una buena interpretación de lo que pasa, porque es una frase que se ha vuelto popular en el que se puede usar bien o con una motivación correcta, en el que dices, mira, hazte parte de tu iglesia, comprométete a tu iglesia, no seas solamente alguien que mira desde afuera y es como que yo no me comprometo, yo no me involucro en la iglesia, sino que sé la iglesia, sé parte de eso. Eso está bien. Sin embargo, muchas veces se puede malinterpretar esa frase y hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? La iglesia realmente no es el ir a congregarme el domingo. Yo por eso me quedo en mi casa, quizá leo mi Biblia cuando me acuerdo, los domingos quizá voy a hacer algo con la familia, pero yo estoy en mi conciencia estoy calmado sabiendo de que la verdadera iglesia soy yo. Y algo que yo he comunicado varias veces a la iglesia es que no, yo no soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y hay un plural que continuamente está en el texto bíblico, en el que nuestra identidad como iglesia está en que somos una congregación, juntos, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo te recordaría eso y te diría, yo creo que debes buscar, y te puedo ayudar a buscar una iglesia a la que puedas ser miembro y junto con ellos puedas decir, nosotros somos la iglesia.
Ok, muy bien. Hay tal vez alguien, tal vez un poco relacionado con esto, pero que pueda decir, pero la iglesia no es un edificio, así que no es necesario que yo vaya ahí, a ese lugar, a la iglesia Fagenbush, al edificio que está ahí en Highview, porque la iglesia no es un edificio. Así que, ¿tú qué me dirías, Will, acerca de esto? Bueno, tienes razón. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la congregación de cristianos en un lugar físico. Ese lugar físico puede ser una casa. Ese lugar físico puede ser al aire libre incluso. Pero en nuestro caso, el lugar físico en el cual nos congregamos como una iglesia es ese edificio, aquí. Entonces, ese edificio no es la iglesia. Sin embargo, nosotros cuando estamos congregados aquí, somos la iglesia. Entonces podemos decir, sí, yo voy a congregarme con la iglesia en ese edificio, y si yo me quedo en la casa, y si no voy a ese edificio, pues yo no me estoy congregando con la iglesia, y yo estoy descuidando el mandamiento claro de Dios en la Biblia, que no debemos descuidar el congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandamiento que tenemos en la Biblia. Cierto. Y me gustó que dijiste que, por ejemplo, tenemos hermanos que están en China o en Corea del Norte, que ciertamente para ellos la iglesia no es un edificio, porque se reúnen, como dices, en casas, en sótanos o en parques. Pero sí, tienes razón. Sí. No tiene que ver con el edificio, sino en que te reúnas. No sé, no importa dónde sea que se reúnan, pero que se reúnan en la iglesia. Jensel recuerda muy bien en una plantación de iglesia cuando estábamos nosotros en Texas. Y nuestra iglesia era totalmente al aire libre. Era fríísimo en invierno, era súper caliente en verano, y era terrible. 120. Era terrible el ambiente. Sin embargo, seguíamos reuniéndonos, congregándonos en el mismo lugar. Y yo creo que pues eso es una imagen que nunca se me olvida, en el sentido de que es las personas los que hacen la iglesia, no el edificio. Sin embargo, el edificio obviamente representa, ese es el lugar donde cada domingo nos reunimos, ¿no? Entonces al final tiene obviamente un y es importante significado tener un lugar en el cual reunirnos. Y es interesante porque viendo donde llaman cristianos por primera vez en Antioquía, la iglesia, dice que Jerusalén, ven que en Antioquía estaba pasando algo en la iglesia en Antioquía, y mandan a Bernabé y a todas, y Saulo y Pablo, y vienen y dice que cuando llegan ahí y vio la gracia de Dios en Hechos 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y me llama la atención eso. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, para mí, el pastor mencionaba, Will, en casas y todo eso, ¿verdad? Un misionero puede ir y plantar una iglesia, como dice, y todavía no en totalmente ser constituida una iglesia, porque tal vez una iglesia necesita algunas cosas para ser iglesia. No sé la otra palabra, tal vez algunas, como por ejemplo la cena del Señor, algunas ordenanzas, sí, ordenanzas, la cena del Señor, el bautismo, disciplina de la iglesia, la predicación y todo eso. Entonces, tal vez yo diría que algunas plantaciones que están comenzando en casas son eso, plantaciones de iglesia. Tal vez pronto con la mira a convertirse, ¿verdad?, en ese cuerpo. Porque si no, tú dirías, bueno, si yo me puedo reunir en una casa con mis amigos, ya es una iglesia. 2, 3 familias. Y eso hay que cuidarlo. Se puede. Hay gente que ha comenzado, hay pastores que han comenzado como decía nuestro hermano Will, la iglesia en su casa, y han comenzado ahí, ¿verdad?, a plantar la congregación. El pastor Miguel Núñez comenzó su iglesia en su casa, en un estudio bíblico, y ahora tiene miles de personas. Bueno, para aclarar, pastor, entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, grupos comunitarios, que son 3, 5 familias que se reúnen en una casa, eso no es una iglesia, es una reunión de hogar. La razón por eso es una buena pregunta, me la hicieron de hecho hace una semana. ¿Por qué no tomamos la Santa Cena aquí entre el grupo comunitario o entre 5 personas? Y decía,
porque esta no es una convocación pública de la iglesia. Esto es una reunión secreta entre nosotros y nosotros somos una parte mínima de la iglesia. Ahora, si yo hubiera dicho, hermanos, todos están llamados a que vengan, o sea, a mi casa, a congregarse con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de tomar la cena del Señor, y es una convocatoria pública a todas las personas que son miembros de la iglesia, entonces como iglesia podemos reunirnos a hacer eso. Pero yo no puedo reunirme con 3, 4 personas y decirle, oye, entre nosotros vamos a reunirnos y vamos a tomar la cena del Señor. Porque el que crea la iglesia no es el pastor. No es que, yo estoy ahí, por eso esa es la iglesia. Sino que realmente es un llamado, a través del verbo kaleo, ¿no? Es un llamado a todo el pueblo de Dios a venir a adorar a Dios. Entonces incluye a todas las personas que quieran ser salvos y que son miembros de esa iglesia o que quieran volverse miembros de esa iglesia. Y eso es algo que a mí se me aclaró mucho porque yo estuve de joven, no era miembro de ninguna iglesia, asistía a un ministerio universitario con puros amigos universitarios y yo decía, nosotros oramos, nosotros cantamos, nosotros evangelizamos, nosotros estudiamos la Biblia, yo no veo la necesidad de ir a una iglesia. Y leí un artículo que me gustó mucho que me dijo, sí, pero mira a cuál es tu iglesia, entre comillas, puros jóvenes universitarios. Y si una viejita viene, no es admitida, no puede ser parte de ese grupo. Si un niño viene, no puede ser parte de ese grupo. Y la iglesia como tal incluye a todo aquel que quiera venir a Cristo y quiera ser miembro de la iglesia. Por eso es que nos moldea en tener relaciones con personas que son bien diferentes a nosotros, que tienen 80 años o que tienen 10 años, y entonces crea toda esta diversidad del plan de Dios para la verdadera iglesia. Creo que el texto bíblico que dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos, creo que es un versículo que no vamos a ir a profundidad ahorita, pero que es muy mal interpretado, y por eso es que la gente se reúne en Starbucks, están leyendo la Biblia y dicen, esta es la iglesia. Y como digo, suena lindo, pero hermanos, no es correcto. Will puede interpretar ese versículo en un minuto. Un minuto. En el contexto inmediato vemos lo que viene justo antes de esto, es Jesús diciéndole a su iglesia cómo confrontar el pecado, cómo disciplinar a las personas viviendo en el pecado, y da un proceso de confrontación a solas, en un grupo pequeño y delante de toda la iglesia, ¿no? Y luego explica el ministerio de las llaves. La iglesia puede atar y desatar. Entonces Jesús está diciendo, la iglesia tiene la autoridad de ejercer las llaves, de admitir en la membresía de la iglesia las personas que hacen confesiones de fe creíbles en Cristo, y también de ejercer la disciplina en la iglesia sobre las personas que no están viviendo conforme a esas confesiones de fe. Entonces, en el contexto inmediato, habla de la disciplina de la iglesia. Ahora bien, es un principio que sí, Dios de una manera está con su pueblo. No es decir, eso no aplica. Sí, es un principio que Dios está con su pueblo, donde sea que esté su pueblo. Sin embargo, eso no significa que un grupo de 2 o 3 personas reunidas siempre se van a constituir como en una iglesia. Claro. Entonces, pero sí está Dios ahí con ellos. Evitar los extremos ahí. Entonces, el contexto es que Él está presente ahí en la toma de decisión de la disciplina y el proceso de disciplina. Yo usaría otro versículo en la Gran Comisión para decir que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Sí. Mientras nosotros vamos y predicamos el Evangelio y hacemos discípulos y bautizamos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Amén. Así. Sí. No, y ese llamado, ¿verdad?, que hemos estado hablando de la iglesia, de la asamblea, a congregarse, también tiene que estar, la persona que quiera unirse a esa iglesia local tiene que estar dispuesta a sujetarse al Rey de Reyes y Señor de Señores y Pastor de Pastores y a la Escritura como autoridad total, ¿verdad? Y eso es una marca, ¿verdad?, y una iglesia verdadera, de que se somete a las Escrituras, a la palabra de Dios y a Cristo Jesús, por ende, ¿verdad? Como dice Hebreo 1 y 2, de que el Señor nos habló en otros tiempos de muchas maneras, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Y como a Pedro le dijo que le ha dado las llaves, ¿verdad? Y el Hades no prevalecerá contra la iglesia, significa que la palabra del Señor es la que va a traer vida, y no va a haber condenación, no va a haber muerte, porque Cristo es el que está sobre esa, Cristo es el Mesías, como la roca que habla, que Cristo, esa afirmación que Pedro hizo, que Cristo
sobre esa roca edificará la iglesia, sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra que el Señor, sobre la revelación que Él nos ha dado, Dios va a edificar su iglesia. Gracias, Jensel. Sí. Así que nos desviamos un poco del tema, pero grupos comunitarios, el Señor está ahí con ustedes. Ciertamente, realmente, cuando se reúnen en grupo comunitario, ahí está el Señor. Sí. Y es parte de la iglesia Highview en español, pero no es la totalidad de la iglesia Highview en español. La iglesia Highview en español congregada, como ya hablamos, cuando se reúne es cuando estamos todos, cuando se convoca a reunirnos y estamos todos reunidos. Quiero pasar a la última pregunta, pero antes de eso les voy a dar una última. La iglesia no es una institución religiosa. La iglesia no es un organismo, no es como una corporación. La iglesia no es religión. ¿Alguien quiere responder a esta? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que está muy de moda hoy en día ver que lo que nos une muchas veces de parte de la gente que no son cristianos, lo que ven, dicen, las iglesias, ¿en qué consisten? Bueno, en personas que son buenas, son bondadosas, quieren hacer el bien, y entonces básicamente lo que los une es este proyecto ético en el que vamos a ayudar a personas, como una organización sin fines de lucro que quiere ayudar al pobre y todo eso. Ahora, yo no quiero decir que la iglesia no hace eso, pero esa no es la misión de la iglesia. Y una ilustración que a mí me gustó mucho es, si todas las iglesias del mundo se cerraran, las iglesias cristianas, todas las iglesias cristianas del mundo se cerraran, desaparecieran, vino el rapto. ¿Qué institución continuaría en la sociedad? ¿Qué institución continuaría en el mundo que siguiera ayudando a los pobres? Bueno, muchas. Que siguiera ayudando a personas que perdieron su trabajo. Bueno, muchas. Que siguieran ayudando a necesidades físicas que se encuentran aquí y allá, ¿no? Muchas organizaciones, de hecho, demasiadas organizaciones hay en estos días sin fines de lucro que se encargan de obras sociales. Pero ¿qué institución quedaría en el planeta que su misión fuera proclamar el evangelio y predicar la Biblia de principio a fin y hacer discípulos para Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ninguna institución, además de la iglesia cristiana, ninguna institución está dedicada a llevar la palabra de Dios y la palabra del evangelio. Por lo tanto, ahí entendemos dónde está el verdadero corazón de nuestra misión. No es social, no es política, no es ética, es evangélica, es evangelística, es cristocéntrica, es proclamar las buenas nuevas, y de ahí surge todo un cambio, una transformación del pecador hacia ser un pecador redimido que comienza a vivir una vida que glorifica a Dios en buenas obras, que ayuda al pobre, que ayuda al vecino y todas estas cosas. Pero eso es un efecto positivo del evangelio en la sociedad, más nuestra misión está en llevar el evangelio. Amén, pastor, y yo estoy de acuerdo con lo que usted me acaba de decir, pero a todo lo que diría, yo diría amén. Pero yo pienso que el cristianismo es relación, no religión. En 2 minutos, ¿qué piensa usted? Bueno, en 2 minutos yo creo que esa frase que es muy, muy popular, la mayoría del tiempo se malentiende y por eso no es útil esa frase. La mayoría del tiempo quiere decir, mira, no te involucres con la iglesia, no seas miembro de una iglesia, no seas alguien comprometido con la iglesia, sea alguien que es libre de toda atadura de compromiso con otros cristianos, y tú vives individualmente en tu relación con Dios. Como quienes dicen, yo detesto la religión organizada, como dicen. Sí. Pero yo quiero seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero seguir a Jesús solo.
a mi manera, ¿no? Entonces, el problema ahí es que, primero que todo, no estás siguiendo al Jesús verdadero de la Biblia. Una ilustración que me gustó es que si Jesús está yendo en esta dirección y se supone que todos los discípulos están siguiéndole, y tú estás caminando y tú dices, yo estoy siguiendo a Jesús, pero estás solo, probablemente no estás yendo en la misma dirección del verdadero Jesús. Si estuvieras yendo en la misma dirección del verdadero Jesús, estarías rodeado de todos sus discípulos porque están yendo al mismo lugar. Entonces, eso es una buena, creo yo, imagen para tener en mente, en decir, no, el llamado bíblico no es a ser un individualista que tiene una espiritualidad personal en el que yo sigo a Jesús a mi manera, sino que es ser un discípulo que es parte del plan de Dios de hacer una iglesia que vive en su misión al Señor y en una misión en la que juntos logran esa misión y están comprometidos unos con otros. Entonces, esa frase no me gusta por esas implicaciones. Sin embargo, quizá hay formas de entenderla que pueden ser válidas en el sentido de que sí, el cristianismo no es una religión en el sentido... El cristianismo sí es una religión. El cristianismo no es una religión en el sentido de que no es fariseísmo, ¿verdad? Simplemente tradición, sino que es un evangelio que te hace nacer de nuevo, que te hace involucrarte personalmente. Necesitamos un balance, como en el libro que hemos estado recomendándoles, El progreso del peregrino. Enfatiza los dos. La primera parte, el cristiano que individualmente debe tomar la decisión de seguir a Cristo. Y en segundo, que uno no camina solo, camina con varias personas. Y que la iglesia ciertamente es una religión, la única y verdadera religión verdadera, pero es una religión que no es, como dijiste, de fariseos o de legalismo, sino es una organización de cristianos juntos que caminan hacia el evangelismo, todo lo que dijiste. En el Espíritu. En el Espíritu. Por eso quitas todo el fariseísmo, porque es en el Espíritu que andamos como iglesia. Okay. Pero sí hay orden en la iglesia, vemos las ordenanzas, como mencionamos. El Espíritu está poniendo ese orden. Claro. El Espíritu usa la palabra para moldear a la iglesia, para ordenar y dar instrucciones y llevar la dirección de la cabeza, que es Cristo, para la gloria del Padre. Todo es trinitario. Claro. Ok, excelente. Ya para cerrar, 2 minutos cada quien. Hermanos, quiero que animen a mis hermanos de Highview en español. Ahora sí nos vamos a poner, bíblicamente, no vamos a decir palabras de aliento nada más por decirlas, pero bíblicamente, anímeme. Jensen, anímame a que en estos tiempos ya estamos cansados, ya llevamos más de un mes. Anímate. Llevamos un mes en la casa y ya queremos ver a los hermanos otra vez. La verdad estoy triste, la verdad estoy desanimado, la verdad necesito una palabra de aliento. Jensen, Will, Pastor Luis, ¿qué hago? ¿Cómo puedo seguir adelante? La verdad estoy cansado, estoy agobiado, estoy agotado, ya quiero salir, quiero ver a los hermanos, quiero abrazarlos. ¿Cómo podemos seguir adelante? Honrando a Dios, siguiendo animados, sin perder la esperanza. ¿Qué dices, Jensen? Bueno, la única forma es en el poder del Espíritu Santo, sujetos a Cristo, como dice Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces yo resumo esto como nada más yendo a Cristo, yendo a Cristo en oración, yendo a Cristo en la palabra, en la meditación, amando a tu esposa, amando a tus hijos, sirviéndoles, honrando al Señor, entendiendo que Él es el que te ha perdonado y te ha salvado, y no hay nada ni nadie que te pueda condenar, ni tú mismo, solamente Cristo Jesús es el único que te puede salvar, y Él también te puede condenar, ¿verdad? Dios mismo, el juez de todo. Entonces, recordar eso. Ámense en este tiempo que pueden estar con sus familias. Ámense así como Cristo los ha amado, porque a veces en nuestra fuerza no podemos. Ahora, decimos eso en nuestras fuerzas. ¿Qué significa? Bueno, en total dependencia, recordando, Señor, tú me has llamado a liderar a mi familia en devocional. Ayúdame, dame fuerza. No quiero, pero ayúdame, dame ánimo. Y el Señor en la palabra, tantas veces yo he encontrado consuelo, he encontrado ánimo, he encontrado esperanza, solamente en Él, solamente en Cristo.
Bueno, solo quisiera leer algunos versículos de Hechos 20 para animarles cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y Pablo sabe que probablemente jamás va a volver a ver a esos hermanos. Estamos en una circunstancia diferente porque creemos que nos vamos a ver pronto si el Señor no viene. Pero esas son las palabras de Pablo para esos hermanos que no iba a ver por un buen tiempo, quizás jamás en su vida. Y versículo en Hechos capítulo 20, dice versículo 25. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, os protesto en día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, hablándoles a los pastores, ¿no? A los ancianos, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo sabe que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios son suficientes para cualquier tipo de separación física entre Pablo y esos hermanos. Y lo mismo aplica para hoy. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios es suficiente. Y por eso también debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque hay falsos maestros. Quizás de nuestra propia iglesia vayan a surgir falsos maestros. Ha pasado en el pasado y puede llegar a pasar en el futuro. Pero nosotros, los que pertenecemos al Señor, nos compró con la sangre de Cristo y nos está guardando por su palabra, por su Espíritu y en su poder hasta el día de Cristo. Amén. El Señor nos mantendrá. Pastor, ¿qué le dices a Jairo en español, que está dispersa ahorita en los confines del mundo? Dios te está invitando a participar de sus sufrimientos como iglesia. Recíbelo como un privilegio de parte de Dios. Amén. Él está en control, Él sabe lo que está haciendo. Yo siento ese desánimo que tú sientes. Me duele saber la realidad de que muchos están desanimados. Sin embargo, lee la Biblia, aférrate a la palabra, porque una y otra vez te va a llevar a entender tus circunstancias, ¿no? Mientras leo Filipenses capítulo 1, lee Filipenses capítulo 1, Pablo comienza a hablar de cómo él está sufriendo, un sufrimiento diferente al de nosotros. Él está en la cárcel, él está sufriendo en la cárcel, está siendo torturado en la cárcel. Esta carta, sin embargo, él la escribe porque está preocupado que no se desanimen ellos, que no se desanimen por esa situación. Y una y otra vez Pablo dice, miren, yo estoy seguro de que yo voy a ser librado. Yo estoy seguro de que por sus oraciones en el Espíritu yo voy a volver a verlo, yo voy a ser librado, yo no voy a morir. Pero ¿saben qué? Si me muero, es mucho mejor que esté con Cristo. Si me quedo aquí y sirve para el fruto, para que sea fructífera la obra de Dios, gloria a Dios. Estoy confiado de que pase lo que pase, si me muero o si me quedo aquí, Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo, ya sea por mi muerte o por mi vida. Y así, si nosotros nunca llegamos a volver a reunirnos, ya sea que pase eso o que nos volvamos a reunir la próxima semana, gloria a Dios. Cristo va a ser glorificado en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones, en mi familia, en mi iglesia. Voy a seguir glorificando a Cristo. Y él continúa diciendo este mensaje y le dice, solamente quiero que ustedes se comporten como es digno del evangelio y que no se dejen desanimar por aquellos que los persiguen,
sino que recuerden que la salvación no es de ellos, para ellos es de condenación. La salvación es para ustedes. Y dice que no se intimiden. Y termina con este versículo 29 en el capítulo 1. Porque a vosotros, ¿por qué no van a intimidarse? ¿Por qué no van a desanimarse? ¿Por qué Pablo les está diciendo esto? ¿Cuál es la base? Porque a vosotros os es concedido, se les ha regalado a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, que sufran por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que Dios es el que está haciendo esto. Aunque Satanás esté involucrado, en último lugar, en última instancia, Dios es el que está haciendo esto. Y nosotros debemos ver este tiempo de sufrimiento como una invitación de parte de Dios a participar de sus sufrimientos y glorificarle a Él como su iglesia sufriente, su cuerpo sufriente, que anhela su venida juntos en santidad y en amor. Así que ese es mi ánimo. Gracias los tres. Muchas gracias por su ánimo. Me acaban de animar ahorita y yo sé que espero que nuestros hermanos puedan ser animados ahí en casa. Gracias, Pastor Luis David. En una frase, te animo a sufrir bien. Suframos bien para la gloria de Cristo, hasta que nos reunamos todos y suframos juntos. Te ves bien animado. Ya me animaste, bro, ya me animaste. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Will y nuestro querido Jensel, gracias por estar aquí. Vuelve a visitarnos, bro. No, es que ella lleva rato aquí. A él le da la mano, ¿ve? Y se dieron cuenta, hermanos, se uniformaron ellos de naranja y nosotros con nuestra camisa. Acuérdense, este domingo a las 12 de la tarde del mediodía, la iglesia Highview en español, que sigue existiendo, pero dispersa en Louisville y en Indiana, se estará viendo la palabra predicada en el internet hasta que podamos reunirnos todos juntos. Añoramos al Señor juntos, pero nos estamos reuniendo con nuestras familias en nuestra sala, en la televisión, todos juntos con nuestra Biblia y nuestras notas para el sermón de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, que el pastor está predicando. Este domingo a las 12 del mediodía, y el próximo miércoles, Dios mediante, si no pasa otra cosa, estaremos aquí también haciendo otro estudio bíblico del miércoles. Así que por último les quiero leer esta parte que dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Los amamos, hermanos. Amén. Les mandamos saludos y nos vemos pronto, Dios mediante, si Dios quiere y si no viene Él antes por nosotros. Dios Amén. les bendiga. Dios les bendiga.